una remarca con respecto al método de trabajo. Incluso el método quizás 50 años, no sé, pero siempre con montones de excepciones a la regla de lo que te voy a decir. Pero en general el método es lo que hay dos filósofos así muy distintos y que no tienen nada que ver, pero que yo aproximo, que uno es Jean Baudrillard, que debes conocer, y el otro es Jean-Pierre Dupuy, que es menos conocido internacionalmente. Sí, Entonces, Jean Baudrillard, más bien me refiero a la totalidad de su obra, donde él dice por dos lados que él no es crítico del mundo contemporáneo, pero que hace la operación opuesta. En francés hay un modo muy preciso que es la surenchère, que quiere decir algo así como el exceso. Es decir, él se pone en la posición de la persona o de la entidad o de la institución que debería ser criticada, pero se pone en la posición del adversario y desarrolla al extremo las tesis del adversario. Y entonces se llega al abismo y a la muerte. Entonces dice, no, esto no me conviene. Pero no hace ningún pensamiento crítico. Esto es lo que se llama la surenchère. Y luego Jean-Pierre Dupuy, en un libro que es el único que yo conozco que escribió sobre el tema, habla de catastrofismo éclairé, catastrofismo lúcido. Es decir, que relativamente a todos los problemas de crisis climática, sanitaria, económica, política, etcétera, dice que siempre lo que hay que hacer es adoptar de todas las hipótesis la peor. No es que él crea que es la peor, pero que debemos decir que lo que va a suceder es lo peor, es decir, colapso, etcétera. Y entonces, si partimos de que lo peor va a suceder, entonces eh, haremos todo lo posible para evitarlo. Y finalmente lo evitaremos. Y finalmente diremos, ah, pues sí, Jean-Pierre Dupuy se equivocó. Y él estará muy contento de haberse equivocado. claro. Es decir, entonces es la surenchère de un modo, la surenchère del otro modo. Y entonces ese es más bien el método que yo siempre practiqué. En otras palabras, en vez de ser una ecología idílica, incluso militante, combatiente, lo que hice, o que, con excepciones, hay muchas excepciones, lo que siempre hice es como está el dark net, yo digo que yo lo que hice es el dark ecology, es decir, de presentar siempre los apocalipsis. Esa es mi idea relativamente al método, la surenchère y el catastrofismo éclairé. Entonces, respecto a la forma, dijimos algo sobre el método, respecto a la forma de las obras, que al principio era una forma que salía por casualidad, y al principio, y luego es algo querido y desde los años 80 explícito, que consiste en la realización de la obra. Primero, que la obra debe tener una forma, que sea una intervención en la realidad, una performance, una instalación en la pared, en el espacio, debe tener una forma. Entonces, la forma, mi idea es de eliminar la causalidad lineal. Y entonces no es nada muy nuevo. O sea, viene de la cibernética, con las ideas de feedback, retroacción, recursividad. Es decir, de producir obras que son
loops. Y el loop puede ser un círculo vicioso, la repetición de lo idéntico, o un círculo virtuoso, que es la repetición de la diferencia. Y más bien yo traté, y a la vez la ruptura de repetición. Y más bien yo creo que he tratado siempre de seguir esa segunda línea. Ahora viene una cosa medio delicada, una mini performance. Bueno, entonces como puedes ver, me vestí a propósito todo en verde y soy un sistema ecológico metafórico. El problema es que estamos hablando del recalentamiento climático. Y yo soy un sistema ecológico, pero en demasiada buena salud. No estoy recalentado. Entonces dije, me voy a recalentar un poco y vamos a completar el verde con lo que está sucediendo en el mundo actual y me pongo un poco de rojo. Así estamos hablando de recalentamiento climático. En francés se dice réchauffement climático, no sé si traduzco bien. Bueno, no se ve si se ve, sí se ve que estoy medio rojo, ¿no? Ahí está. Bueno. Entonces, ahora tenemos la ecología con el recalentamiento climático sobre el que hablo. El proyecto del cual te voy a hablar es a partir de 1970 a 2020. Es decir, un proyecto que cubre 50 años. Entonces, lo que yo hice en 1970, yo, fotos no quedaron. Tendría que haberlas en los archivos de Glucksberg. Solamente que parece que no hay archivos de Glucksberg. Es increíble. Entonces, yo por milagro, no sé de dónde salió, tengo dos fotocopias de las fotos que yo debía tener, pero que no sé dónde pasaron. Que ni siquiera sé si cuando me fui de la Argentina me llevé las fotos o las fotocopias. Entonces, la red de árboles te muestra la foto de arriba y la foto de abajo. Es gracias a esta obra que la directora, no sé de dónde la sacó ella, ni idea, le pregunté y no me dijo nada. Es gracias a esta obra que me invitaron a la Wilhelmshaven Kunstverein en Alemania, a una exposición colectiva de land art o arte ecológico. Y incluso hay una enorme y a Berlín. A Berlín fue en 2017 y en Wilhelmshaven fue en 2018, 2019, creo. Y la directora de estas dos exposiciones es Petra Stegmann, una alemana, que dirige la Kunstverein. Entonces, en el catálogo se publicaron estas fotos y otras, que no sé dónde las sacó, ¿no? Aquí ves una y aquí ves otra. Y entonces, en esta segunda foto, yo lo que había hecho era con una cinta de plástico, había enredado sobre todo todos los árboles, no de la Plaza Rubén Darío entera, pero del sector donde Glucksberg estaba autorizado a hacer la exposición. Y esta cinta comenzaba, habíamos subido, aquí no se ve, pero detrás de la plaza hay un inmueble, que debe tener unos 10 pisos. Entonces pedí permiso para ir a la terraza del inmueble
y desde la terraza del inmueble, el rollo de la cinta lo tiramos a la calle, que estaba justo enfrente del parque. Entonces comenzaba arriba del inmueble y luego se enroscaba por todos lados haciendo un loop y una red a través de la plaza. Y que no molestaba demasiado porque, como ves, es una cinta de plástico. No sé si la ves bien. Sí, se ve muy bien. Sí, y si será eventualmente utilizado en la video. Sí, creo que podemos usarlo. Entonces, lo que había, además, era en cada árbol, yo había puesto la palabra árbol. No sé si se ven, ¿sí? Ves que hay unos cartelitos, no se ve bien la palabra, Se ven bien, sí. se- pero dice árbol. Bueno, y esa era la obra, una red de árboles, pero que también podían abarcar, enroscarse en una lámpara, en lo que fuese. Entonces, a partir de este esquema, de esta forma, 1970, proyecto otra obra completamente distinta, pero que tiene una forma muy similar y que a la vez será radicalmente distinta, que es una obra que propuse a la Bienal Sur. La Bienal Sur tendría que haber sido, creo, en 2020, quizás sea en 2021 o 2022 a causa del COVID, ¿no? En todo caso, el proyecto que se llama Micorriza fue preseleccionado. Hubo 5.000 candidaturas, por lo que me escribieron, y que guardaron un cierto número y que quizás finalmente lo acepten o lo eliminen, no sé. En todo caso, este proyecto se llama 1970-2020, porque hay una analogía formal, solamente que cuando vos decías red de árboles en 1970 no quería decir nada, salvo una metáfora poética. Mientras que hoy en día, si dices red de árboles, estás hablando de las micorrizas. ¿Tú tienes una idea de lo que son las micorrizas? Son como rizomas. Sí, no, justamente. Como. Ah, Justamente Deleuze criticaba al las, revés, está bien. los árboles, diciendo que los árboles tienen raíces y que no valen nada, mientras que los rizomas Ahí se está. despliegan horizontalmente y se retuerzan. Y- Había un vínculo ahí con el. Con Deleuze. Lo recordaba un sí, poco. sí, sí. Y Deleuze, en nombre de los rizomas, critica a los árboles. Solamente que luego se le dio razón a Deleuze, pero a la vez no se le dio razón en su crítica a los árboles, porque las raíces de los árboles, digamos, estas son las raíces de los árboles, y en medio de las raíces hay hongos, y los hongos hacen una simbiosis entre todas las raíces. Y entonces, cuando ves un bosque o una selva, toda la vegetación a través de las raíces y los hongos que los reliegan están en comunicación. Si uno quiere, hacen un rizoma gigante. O sea que el rizoma de un campo de frutillas no se opone al rizoma de los árboles, como decía Deleuze, pero que los árboles tienen un rizoma colosal. Claro. Incluso todo esto yo no lo sé de punto de vista científico. Todo esto más bien yo lo leí en una novela, creo que te lo conté también, de un autor americano que se llama Richard Powers, que ganó el premio Pulitzer 2019. Y todo el tema de su novela son las micorrizas.
Luego yo leí algunos artículos así, pero no soy un especialista en el tema. Más bien me interesa la parte artística y por eso me interesó la novela de este autor. Entonces, esto es lo que son las amicorrias. Entonces, aquí yo escribí en mi folio que voy a hacer una micorriz como las que mostré aquí en la playa. Y dice, la sintomicorriza reúne en una unidad de red la multiplicidad de instancias diferentes que la componen. Es decir, que vamos a extender las micorrizas, la fusión o la simbiosis de todos los árboles de la plaza con eventos ecológicos que produciré sobre la plaza y todo estará religado por las cintas. Y eso complica un poco más, porque no estamos haciendo ciencia, pero si no, estamos haciendo obras. Y las intervenciones que estarán religadas serán necesariamente intervenciones de tipo ecológico también. Entonces, para comenzar, las cintas que se hicieron en 1970 eran, bueno, una cinta, era gigantesca, no sé cuántos metros tenía, 500 o 1000 metros, tenía muy, un rollo que Glusman me consiguió en su fábrica. Y entonces, esta vez vamos a imprimir la cinta y vamos a imprimir poniendo, por ejemplo, como ves, no sé si se puede leer, hongos, simbiosis. Es decir, que la cinta no está en el Sí, subsuelo, es imposible, ¿no? Si no, no se ve. Pero la cinta al exterior figura poéticamente la cinta del subsuelo. Y te muestro otra imagen, que luego quizás se puede utilizar en el video, del proyecto de cintas que tienen distintos textos, ¿no? claro. Y Eh, que religan me- los árboles. una Aquí, pregunta. sí, Cuando, cuando vos hiciste la obra Red de Árboles en el año 70, no eras consciente todavía de la red subterránea que sucedía entre árboles, no, ¿no? no. Eso es un descubrimiento reciente. Hace 5 años o menos que se sabe esta historia de redes subterráneas. No, lo que yo hacía era religar simplemente para tomar posesión de la plaza, ¿no? Era un poco Claro, la idea de intervenir en el lugar, ¿no? O sea, y ahora va más, un poco más adentro, digamos, la cosa. Y visualmente, porque, eh, por ejemplo, en vez de poner la palabra árbol, en cada árbol se ponen palabras distintas. Aquí dice raíz, quiere decir radical. Y luego está en francés, hay tanto bajo tierra como por encima de la tierra, que es una citación de Richard Powers, este escritor que te decía. Así que hay tanto bajo tierra que por encima de la tierra. Si no, si hay loops también sobre las... Aquí hay un reflejo sobre la claro. cinta. Loops. Es decir, las cintas se complifican un poco. Y también te muestro detalles agrandados de lo que hay sobre las cintas. Es decir, distintos loops. Entonces, llegamos a las cintas. Lo que estamos haciendo ahora es el esquema o el esqueleto del proyecto de la Plaza Rubén Darío. Si en la Plaza Rubén Darío
imaginemos que el proyecto sea aceptado. Si en la Plaza Rubén Darío me dan todo el sector que Glucksberg utilizó, lo utilizo. Pero la Plaza Rubén Darío es inmensa, aparentemente, es mucho más grande que lo que Glucksberg utilizó. Si me dan la plaza entera, se podría utilizar también porque el criterio para elegir todas las instancias que componen la obra, que te voy a explicar un poco, es que sean financiables. Porque si yo tengo un proyecto genial que vale $1.000.000, no se puede hacer. ¿Quién lo financia? Y entonces, toda la cosa era encontrar cosas como las cintas estas que no cuestan nada, etcétera. Y entonces es realizable. Entonces sigamos con el esqueleto. El esqueleto son estas cintas labelizadas con textos todo lo largo de la plaza, como se hizo en 1970. Luego, en los árboles se ponen otros textos, no árbol, no la denotación simple del árbol, pero se ponen esquemas más complejos. Creo que te mostré uno que hacen referencia al subsuelo, cosas así. Entonces, sigamos con el esqueleto de la obra. Y están las cintas, los árboles, y también los lámparas y lo que sea, donde la gente se sienta, etc. Pero no nos olvidemos de los hongos, que es lo que religa a las raíces de todos los árboles y que le dan una unidad orgánica a la plaza entera en un plano ecológico. Es por eso que las micorrizas las llaman el Internet ecológico. Entonces, no nos olvidamos de los hongos. Entonces, los hongos, ¿cómo vamos a hacerlos? Una opción que la tengo aquí en mis diagramas era poner hongos chiquitos que religaban las cosas, pero sabemos que si pones hongos chiquitos, no se ven, desaparecen. Entonces, se puede figurar la cosa de un modo diferente, hacer unos carteles, como los puedes ver aquí, donde en el cartel hay un hongo que dice micorriza, y luego en el palo que permite que el cartel esté parado, están toda una serie de fotografías de intervenciones con hongos, que te las voy a mostrar. ¿Ves? Se llama esto, aquí hay otro más, hongos y árboles. Entonces están los árboles, están las cintas labelizadas y están los hongos con las fotografías. Y ahora te muestro, yo las hice este verano. Tengo unas 1000 fotografías que son así y que van en los carteles. ¿Y esos son espacios de París? No, no veo bien. Estos son de París, pero las 1000 fotografías que tengo las hice este verano en el sur de Francia, que nos escapamos del COVID y estábamos en una casa así gigante en medio de un bosque, y es ahí donde hice la mayor parte de las 1000 fotografías. Y que Y son... las fotos esas son, digamos, fueron tomadas por por algún motivo en particular de esos espacios. No, porque eran espacios naturales, eventualmente urbanos, y
y las puedes ver, Sí, ¿no? Figura un hongo, no es un hongo en serio. Y acá hay otros más, te puedo mostrar. Así todas las fotos son distintas, son chiquitas, deben tener 13 por 18. Y van sobre los palos, te muestro otra vez, los palos. Ahora te das cuenta, lo que hay aquí son las fotos. sí. Es como, veo que es como una especie de forma de señalar la potencialidad de interconectarse todos los sitios del mundo, ¿no? Digo, Pues porque sí, se van a ver fotos de París en unas micorices, como decís, en Buenos Aires, ¿no? Es como estar haciendo una red de raíces justamente de más de 15.000 kilómetros de distancia. mundial, sí. Es como el título del libro de Richard Powers, que me inspira, que se llama El árbol mundo. Te digo, el criterio de elegir esto y no otro fue casi siempre económico, porque que no me cueste $10.000, $20.000, porque no los vamos a obtener. Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? Porque esto que dijiste recién y este digamos, esta forma de razonar sobre los materiales del arte es algo que venís manteniendo hace muchos años, porque si no recuerdo mal, en esas 10 ideas de arte pobre que justamente Vigo te publicó en el 71, hay un vínculo Sí, directo entre el arte pobre y el arte ecológico en el sentido de los materiales que se están utilizando, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y a la vez de utilizar o tematizar problemáticas tecnológicas, científicas, etcétera, pero analógicamente, metafóricamente, y no haciendo arte pesado tecnológicamente, y que a la vez comienza a ser muy caro. Es decir, mi trabajo es más bien así poético, artístico, metafórico, pero no utilizo técnicas numéricas ni digitales. Yo diría que antes del 70 hice obras más potentes todavía que lo que había en la plaza, que son totalmente desconocidas pero homologadas. Por ejemplo, sí, sí, pues si no están homologadas no vale gran cosa. Pero, por ejemplo, fue complicado, no te explico todos los detalles, porque son, pero conseguí mucho dinero. No importa, me lo conseguí. Y alquilé un avión que escribía con humo en el cielo. Y entonces hice una obra en 1969 con humo en el cielo de Buenos Aires. Y esa está homologada. Hubo un artículo en la revista Pages, que era una revista inglesa. Yo tengo la revista, que había artículos también me acuerdo que estaba al lado del artista alemán Joseph Gertz. Sí, era una revista importante en la época. No era Art Forum, pero una revista inglesa muy buena. Entonces yo ya había hecho obras en el cielo con aviones, con un avión, que pasó 3 veces distintas. En esa instancia, pusiste pasar el avión 3 veces, decías, formando tres En- palabras, ¿no? sí, la primera vez fue en 1969. La primera vez escribió cielo en distintos puntos de Buenos Aires, sobre todo por la costanera, etcétera. Luego, una semana más tarde, estuvimos esperando, ¿eh? Y en el momento mismo en que los americanos alunizaron, pusieron el pie en la luna, escribió, todo el mundo sabía de qué se trataba, escribió en el cielo la palabra luna. Y dejamos pasar una semana
y la tercera vez escribió en el cielo la palabra humo, y todo partió en el humo, ¿no? Es decir, que lo de la Plaza Rubén Darío no fue la primera vez que hacía una intervención de tipo ecológico en la naturaleza. O sea que eso yo, y en los años 67, 68 también había hecho otro tipo de obras. Y todo esto viene de lo que aprendimos. Éramos Jorge de Luján Gutiérrez, Gancedo, Luis Pasos y yo de Vigo. Es decir, yo tuve la suerte de conocerlo a Vigo cuando tenía 15 años. ¿Te imaginas? Porque por casualidad Vigo era amigo de mi padre. Y entonces hacían reuniones con mucha gente y yo me ponía en y yo decía, era estudiante en la Escuela de Bellas Artes, en el bachillerato. Y decía, yo puedo escuchar ahí. Y sí, si ponete en un rincón y escuchar. Bueno, y entonces escuchaba todo lo que contaba Vigo y absorbí todo Marcel Duchamp a través de Vigo. Y a la vez, las dos ideas, creo yo, que eran las más importantes que Vigo desarrollaba, eran la oposición, representación y presentación. Y él decía que él estaba radicalmente al lado de la presentación. Y yo también vivo al pie de la letra, de decir, bueno, la representación se terminó, me fui de la Escuela de Bellas Artes y empecé a trabajar con presentaciones. Solamente que, bueno, luego hubo disputas amistosas conmigo, en el sentido de que yo decía, pero vos haces representaciones, todos tus poemas visuales y todo esto, no son intervenciones o presentaciones en el mundo real, pero son representaciones y los grabados ni hablemos. Bueno, hubo diferencia. Y finalmente comencé a hacer arte ecológico porque Vigo hacía de intervenciones de ecología urbana. Yo le decía a Vigo, claro, mira, sos muy representativo. Yo decía, vos haces un agujero en una hoja y mirás por ahí, pero ¿cómo no se toca la realidad? Te falta realidad, te falta presentación. Me decía, déjate en bromar. Y entonces, por ejemplo, yo le hice a Vigo un agujero en la playa. Es decir, fuimos con 10 palas a la playa Villa Gesell y se hizo un enorme agujero en medio de la playa. Y entonces eso fue, no sé en qué año, fue en el 67, 68. Pero mi obra venía en tanto que de discípulo de Vigo, pero con la idea de llevarlo al extremo de lo que aprendíamos. En ese momento, en los años, como yo te dije, 66, 67, primero empecé con Vigo y ni siquiera sabía que en Estados Unidos había un movimiento de land art y que yo estaba haciendo algo parecido. Luego lo supe y luego vi la diferencia. El movimiento del land art americano era sobre todo, por lo que yo comprendí y sigo comprendiendo, que en vez de hacer obras minimales dentro de la galería, se hacían obras minimales en espacios naturales y que se ocupaba el espacio natural con materia natural y que eran obras completamente literales. Un cuadrado o una línea, un círculo de Richard Long era un círculo de piedras y no otra cosa.
Y al contrario, todas las obras que yo hice y que sigo haciendo de intervención ecológica tienen siempre, a la época tenían una connotación puramente poética. Cuando yo escribía en 10 ideas de arte pobre, voy a ir con un lanzallamas y derretir un témpano, era puramente poético. Jamás se me hubiese ocurrido que la tierra misma, calentándose, iba a derretir los témpanos. O sea, son témpanos de 1000 metros de altura, que yo más. O sea, era un acto poético, pero que a la vez yo diría modestamente que era como profético, porque luego eso Exacto, está sucediendo, solamente que proponerlo ahora es una agresión de ecocidio. O sea que, y todas mis intervenciones hoy en día tienen esa surenchère, ese exceso de catastrofismo, de mostrar el ecocidio, pero sin militantismo. O sea, yo sé que hay muchos artistas, más bien jóvenes, que hacen obras que son la mitad obra artística y la otra mitad ah, obra de acción política real. En eso no lo veo, porque no me permite de articular cosas así complejas. La obra Tierra es en el 71. ¿Quieres que te la cuento o el texto de Canclini te es suficiente? no, me encantaría escucharte a vos. Bueno, Por entonces yo te parte, esa obra tiene un vínculo directo con este museo. claro, entonces te la cuento. Primero que todo, vos me preguntabas si Hugo me había ayudado a hacerla. No fue Hugo que me ayudó a hacerla, bueno, no había nacido como vos, pero el que me ayudó a hacerlo fue mi viejo, mi padre, porque él sabía hacer bricolé. Era muy manual, era un químico, entonces sabía manipular las cosas mejor que yo. Entonces ya, bueno, es por el placer de mencionar a mi padre, ¿no? Es él que me ayudó a hacerlo, y viste que dentro del terreno baldío está pintado a grande la palabra tierra. Y en realidad el que me pintó la palabra y el que puso las líneas derechas para que salga bien fue mi padre, ¿no? Entonces la cosa comenzó a ser, Blujo me invitó a esa exposición. En esa exposición había, no sé si vos viste el catálogo de Arte Sistemas, había al menos 20 intervenciones psicológicas diferentes. Blucher había financiado la realización de la obra. Entonces me dice, las haces, pero yo me quedo con las obras. Yo digo, sí, quédatelas. Entonces había 20 obras que no eran tierra, eran otras cosas. Ellos en Punta Lara, en La Plata. Y todo eso se perdió. Esa obra comenzó, bueno, hay eventos que no te voy a contar porque si no se hace demasiado largo. Entonces comenzó que yo le dije a Lujo que quería hacer esta obra. Entonces Lujo me dice, mira, si vos te conseguís el permiso para que te presten el terreno baldío, la hacemos. Vemos si podemos hacerlo. Entonces yo fui, no sé, a los cadastros de Buenos Aires y averigüé quién era el propietario, porque había una puerta para entrar al baldío. Entonces necesitaba que me autorice a entrar, que me dé la llave. Bueno, lo encontré, me acuerdo vagamente, al propietario de este lugar, y me dice, sí, 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 es para el Museo de Arte Moderno. Yo tenía un papel ya del museo.
Y me dice, sí, entonces tome la llave. Y me la dio. Y yo me voy a la oficina de Glover y le digo, mira, tengo la llave del baldío. Y ahí no podía escaparse para hacer la obra. Y entonces me dice, sí, bueno, pero vos querés poner unos carteles gigantes en la fachada que tenía, no sé, 20 o 25 metros de largo. Si vas a poner unos carteles gigantes va a costar muy caro y hay que poner una estructura metálica para los que lo sostenga. Me dice, si vos te conseguís eh, sponsors para la estructura metálica, yo te hago los carteles. Y entonces, no sé cómo hice, fui a un lugar, a una industria que hacía esas estructuras para poner carteles y les dije, bueno, vamos a decir que las estructuras fueron ofrecidas graciosamente por ustedes, para el museo. Y me pusieron me enviaron camiones, montaron las estructuras, y le dice, bueno, de ahí voy otra vez a Glover, le digo, mira, las estructuras están ahí, haceme los carteles. Bueno, Blueberry hizo los carteles, no, y entonces la exposición ya estaba en marcha. El resto era fácil. Los carteles llamaban a la gente para subir al 9º piso del museo y mirar por la ventana la obra artística escondida. Y la gente que estaba en la calle decía, ¿qué es esto? 9º piso del museo. Y desde la calle miraban hacia arriba, hacia el 9º piso del museo. Y ahí, en una de las fotos, se ve que dice algo así como, no sirve para nada mirar desde abajo hacia arriba, pero que tiene que subir al 9º piso y mirar desde arriba hacia abajo. En una de las fotos se ve el cartel que está sobre la fachada del museo. Entonces Sí. había gente, bueno, la gente normal, habitual del museo, que iba al 9º piso, y había algunos curiosos que también subían y entraban al ascensor. Ahí también tenés una foto donde se ven, había 2 o 3 ascensores y los habíamos tapizado con unos impresos que decían, está usted siguiendo el circuito, lo lleva al 9º piso, a partir del cual, una vez llegado, podrá ir a la ventana que le permitirá de ver la obra artística escondida. Entonces, se continuaba la obra, el circuito, dentro del ascensor. Salías del ascensor y en el piso, eso no sé si está en las fotos, no me acuerdo, en el piso habíamos marcado unas flechas que decían, siguiendo estas flechas encontrará la ventana que le permite la mejor vista del terreno baldío que está enfrente del museo. Entonces la gente seguía las flechas y ¿qué pasaba? Eso no está en las fotos. Había mucha gente, había de antes de la ventana y había una cola. Y entonces la gente se ponía en la cola. Y hacían la cola y veían que había alguna gente se iba riéndose. Entonces se quedaban en la cola. Entonces hacían la cola, miraban por la ventana y al lado de la ventana había otro cartel que decía, bueno, este es el momento del éxtasis, va a descubrir lo que está escondido en el terreno baldío. Y lo que veían era la palabra tierra. Y como lo dice, comprendió perfectamente bien Néstor García Canclini, cuando la persona veía la palabra tierra y lo que estaba escondido dentro, también veía las personas de la calle que estaban leyendo los primeros carteles de la calle Corrientes. Y entonces recreaban mentalmente todo el circuito que habían hecho del exterior del museo, de la calle, hasta la ventana que los reenviaba otra vez al exterior del museo. Es decir, era un loop la obra. Néstor no La, utilizó la palabra, pero esa obra era un loop
pero perfecto. Yo me acuerdo que lo había, en esa exposición estaba presente, Blue lo había traído a Dennis Oppenheim. Y Oppenheim me decía, pero sos vos que hizo esto. Estaba extrañado. Sí, claro. Qué bárbaro, qué bien. O sea, me acuerdo todavía de haber tenido un elogio de alguien tan reconocido como Oppenheim. Creo que lo más maravilloso de esa obra, al menos vista a la distancia, es que en ese ejercicio de desocultamiento, Mm, ¿no? Lo que estás desocultando en esa obra es la presencia más, digamos, la presencia más natural de la tierra debajo de las construcciones urbanas. sí, también. Porque creo que Eso, ahí lo que está pasando es eso, es debajo de la ciudad que solemos transitar, hay tierra, sí, hay terrenos baldíos, hay tierra libre de algún modo. Eh, hay mucha naturaleza debajo. está bien. Es una idea que todavía no fue articulada, que es tuya. Pero es que está buena. Porque sabes que Bloomberg en Retórica del Arte Latinoamericano también hizo un análisis de esa obra. Pero no, ni siquiera te lo envié porque no está muy claro lo que analiza Bloomberg, ¿eh? En el video es lo que te quería decir sobre todo. Hay tres obras diferentes. Una que tenía lugar en el terreno enfrente de la Facultad de Psicología de La Plata. Es por eso que aparece el decano de la Facultad de Psicología, porque es el que nos prestó el terreno. Entonces, esa es una obra, Post Madre Tierra, que retoma Madre Tierra, que ya hubo dos versiones precedentes en los 70. Luego hay otra obra que se llama Loop del Futuro, que es el viaje espacio-temporal dentro de la sala. Pero al final, justo al final de ese video que él te envió, hay una obra que yo pienso que me gusta muchísimo y que es mucho más simple que las otras dos. Y es simplemente, pero solamente que esa la enregistró mal, porque fue de noche. Y es un muro que dice futuro. No sé si lo ubicas, pero si miras la video que Hugo te envió, ya lo verás. Dice futuro. Solamente que él fue de noche. Esa pared es la pared de un terreno baldío. Otra vez estamos en los baldíos. Entonces, fue de noche y yo pinté esa palabra futuro. No es que la encontré, pero pinté. Ahí es de mirar por los agujeros que están en la pared. Entonces te muestro las imágenes, si tenés un momento. Incluso lo que yo tengo aquí está menos bien que lo que aparece en la video de Hugo. ¿Ves? En la pared, no Sí. sé, en la pared dice futuro. Y ves que hay un agujero aquí. Y se puede mirar por el agujero. Ajá. Y entonces lo interesante es
cuando uno mira por el agujero, y entonces lo que se ve es realmente sorprendente, porque es una visión, en general en un terreno baldío la gente tira basura, y hay trastos, qué sé yo. Y no, aquí es realmente un lugar paradisíaco, de una belleza increíble, lo que hay adentro. A ver un poco más a la izquierda, perdón. Ah, es un lugar casi salvaje. Salvaje, sí, y sin basura, pero incluso que la luz cambia. Yo vivía al lado, o sea, había alquilado un departamento y estaba al lado. Y realmente toda la cosa era de ver la palabra futuro y mirar por el agujero. Y solamente pueden, no se dio cuenta que había algo para mirar. Entonces, si a mí me gusta mucho, es muy simplísimo hasta ahora, y si miras por el agujero es lo que se ve. Si lo pones en el video, trata de incluir estas dos Sí. fotos. Ahora, es lindo esto porque de algún modo, bueno, al principio de la conversación hablabas vos de tu metodología, que tomando el término sería la del catastrofismo lúcido. Sí. Y sin embargo, en esta obra del 2019, si no me equivoco en la lectura, tu forma de señalar el futuro es mucho más esperanzadora que lo que uno podría creer hoy en el año 2020. Lo que te acabo de mostrar aquí, sí. Sí, Esta sí. Yo te dije que me puedo contradecir sin problemas. y, Pero la obra importante, la que hicimos enfrente de la Facultad de Psicología, incluso me pedías detalles técnicos. Por un lado, yo solo no sabía hacerlo. Entonces hubo un arquitecto que trabajó para la realización y llevó su capataz y sus 4 o 5 obreros que supieron hacerlo, ¿no? Porque yo no sabría hacerlo. Además, estoy muy viejo para estar excavando. Excavando. Entonces, esta obra sí es catastrófica, porque fíjate, por un lado están las chapas en metal que hacen un loop que entorna la excavación que está en el medio. Y las chapas en metal están ya sea con una flecha o ya sea con la palabra futuro. Y están labelizadas del exterior y del interior. O sea que las ves siempre haciendo el circuito en cualquier lado que te pongas. Y es algo que para mí tiene importancia que sea grande, que tiene al menos de un extremo al otro hay unos 50 metros. Eso es, que se ve en la foto, que es grande, que ocupa el espacio. Y en el centro hay una forma vaginal, que es la madre tierra o post-madre tierra. Y ahí la cosa se pone catastrófica, porque es una vagina y un útero muertos, en el sentido de que, para comenzar, en grueso, lo que hay es, yo me pasé 2, 3 días al menos, conseguí un permiso para, en la época, es también algo que yo hice en los años 70, y lo hice 2 o 3 veces, que es utilizar flores muertas de la basura del cementerio. De la basura, no la saco de las tumbas porque me matan. Pero cuando lo hice en los años 70, no sé qué año fue, 71, una vez lo hice en el desierto del Bebedero en San Luis. Otra vez se hizo una remake en una exposición colectiva platense.
fue una remake diferente. En todo caso, volví a utilizar flores muertas del cementerio y me dejaron ir al cementerio de La Plata y durante 3 días estuve acumulando y sacando en bolsas de basura flores muertas y de plástico, naturales. Y luego me pasaban a buscar y llevábamos las flores muertas al terreno enfrente de la Facultad de Psicología. Y entonces, como ves, ya las flores muertas además están podridas, tienen mal olor, aunque estén al aire libre, ¿no? O sea que se ve que son flores de cementerio. Además, yo agarraba también coronas. Siempre evité los nombres propios. Y si había nombres propios, los sacaba. Siempre evité nombres propios. Entonces, esta era la base. Y luego, dentro de esta vagina, trato de acordarme, voy a mirar unas fotos para ver lo que... Había montones de otras cosas. Había tubos de oleoducto, que estaban marcados tubos de oleoducto. ¿Te imaginas? Era una vagina un poco de dark ecology, como te decía. Había, y esto es célebre en Argentina, tubos de fracking. Y vos viste lo que son las vacas muertas en Argentina, ¿no? Y ni hablemos del fracking americano. Hay un gran cambio entre la idea original de Sí, 40 y pico años atrás y esta, ¿no? sí, es que hace, digamos, para redondear, 50 años, 49 años, la idea era puramente poética. Incluso hubo 2 versiones. Una la que estaba en el cuadernillo de Vigo y otra que estaba en el catálogo de arte de sistemas. Siempre como proyecto, porque nunca se había realizado. Y ¿Por qué? entonces, ¿cómo? Lo que pregunto es por qué no se había realizado. Porque nadie me daba los medios materiales para hacerlo. Hace falta una cierta institución, viste, que hubo un arquitecto que ayudó, hacía falta una infraestructura para hacerlo. Y en la Porque época, la idea original era construir este útero de mucho mayor tamaño, ¿no? sí, bueno, eso era demasiado. O sea, yo exageraba para que luego sea más pequeño. O sea, es parecido con otra obra ecológica que se llama Tierra Cúbica, no sé si oíste hablar, que fue expuesta en España, en Madrid, en el Museo Casa de Vacas, en el Museo Kirchner, en México, en el Museo Carrillo Gil, y la obra decía 100 metros de altura y se hizo de 2 metros. Cuando tenés 22 años, puedes decir 100 metros. Cuando tenés 74, estás contento con 2 metros. En 10 ideas de arte pobre, creo que la vagina estaba vacía. Luego en el catálogo de arte de sistemas de 1971, estaba escrito el proyecto diciendo que dentro de la vagina iba a ser como un arca de Noé, con parejas de animales, los más variados posibles, parejas de perros, de gatos, y que van a estar todos viviendo adentro, ¿no? Una cosa, yo sabía que nadie iba a realizarlo, ¿no? Pero, y entonces esta es la versión post, contemporánea.
en el Claro. sentido de que está hecha a partir del futuro y no a partir de un reciclaje puro del pasado. Porque la ruta de la selva, el proyecto salió de aquí. ¿Lo ves? Es un desplegante turístico, ¿no? No sé si lo ves. Sí. Y entonces, bueno, ahora está medio grande. Bueno, la ruta de la selva es todo un circuito que pasa por la casa de Quiroga, por las misiones jesuitas, por las cataratas de Iguazú. Y entonces, gracias a Hugo Romero, que es el que me envió este despliante y me dijo, hace un proyecto, él me llevó en 4x4 a hacer el loop del circuito de la ruta de la selva. Y a través del loop hicimos una multiplicidad de micro performances o micro intervenciones y luego publicamos un diario que a la vez, en el doble sentido de ser un diario de viaje, pero que a la vez es un diario. Lo hicimos incluso con un industrial que hace diarios. Entonces, este es el diario, Futurización de los cuentos de la selva. Entonces, la bicicleta de Duchamp visita la bicicleta de Quiroga. En la casa de Quiroga está la bicicleta de Quiroga, donde él circulaba por la selva. Y entonces aquí hicimos una foto de la imagen de Marcel Duchamp, de su taburete con una rueda de bicicleta, Ujú. con la bicicleta de Quiroga. Luego aquí está la casa de Quiroga. Y aquí hay una diseminación de impreso sobre cartón que está hecho a partir de una imagen de Marcel Duchamp, donde Marcel Duchamp está escondido bajo una sábana. No sé si la ubicas esa imagen. Y Sí, sí, entonces, sí. como un fantasma. Y entonces, entonces dice, la imagen está escrita, labelizada, escrita, que dice algo así como el fantasma de Marcel Duchamp en Misiones. Pero también hay otros cartones impresos donde cambié la cara de Marcel Duchamp que aparece detrás de la sábana y está la cara de Quiroga. Y entonces dice el fantasma de Quiroga en Misiones. Y entonces hicimos toda una instalación en los jardines que rodean la casa de Quiroga con estos cartones. Justamente mi objetivo no es combatirlo, pero de hacer la surenchère, de mostrar el exceso y de desplegar ese tipo de loops al extremo y de mostrar que quizás no es bueno. Pero este libro hace el elogio de ese lavaje de cerebro individual y colectivo que se opera para controlar la sociedad. Porque una cosa es reprimir y otra cosa es prever el futuro. Si preves el futuro, controlas todo. Es una dictadura total. Y los campeones en esta dictadura total son los chinos, con la reconnaissance facial, con el control completo del comportamiento individual a través de las nuevas técnicas. Simplemente que yo trato de incorporar dentro de mis obras
lo opuesto al control y a la programación completa. Digamos que estoy dando inspiraciones mínimas. El elogio del nudge, del lavaje de cerebro, es este libro, que ganó el premio Nobel. No, no me sorprende. Pero lo opuesto es un autor totalmente anarquista, subversivo y caótico. No sé si oíste hablar aquí en Francia de lo que se llama Black Bloc. Cuando hay manifestaciones normales de la CGT, la gente desfila con sus carteles y todo. Estos Black Bloc están todos en negro y destruyen todo. Queman los comercios, viste que en los Campos Elíseos quemaron todo hace varios meses, ¿no? Y esta gente hace referencia a este caos imprevisible y que destruye toda programación posible. Es decir, es el anarquismo caótico. Y está el teórico de todo esto es este libro. No sé si oíste hablar, pero si buscas en internet Cisne Negro, caerás sobre este libro y el autor que da algunas conferencias. Es decir, tenés el loop y el agujero que rompe el loop y destruye todo. ¿Y cuál es tu lugar donde te ubicas? No, yo trato de hacer las dos cosas, el loop y la destrucción del loop. Hay algunos loops que son más ordenados y hay otros donde el desorden toma el poder. Pero el teórico de la determinación de la vida individual y colectiva a partir del futuro, que incluso se habló de arte post-contemporáneo, en el sentido que el modernismo hacía tabla rasa con el pasado e inventaba todo nuevo. El postmodernismo decía vamos a hacer nuevo con lo viejo y trataba de reciclar. Mientras que el postcontemporáneo, que es donde yo más bien me ubicaría, es de ponerse en la posición del futuro y de ver cómo evoluciona todo hacia el futuro.